Bienvenidos a CalcStruct. En este video vamos a aprender a cómo solucionar o calcular cerchas por el método matricial por medio de este aplicativo de forma muy fácil y optimizada. Ahora, como primer paso tenemos dos opciones para acceder al apartado de cálculo de cerchas. El primero es dando scroll en la página hacia abajo. Vamos a encontrar el apartado aquí de cerchas con su correspondiente descripción y podemos dar un clic en calcular. O la segunda opción es dar clic en la parte superior derecha y luego calcular cercha. Luego tenemos este apartado en donde como primera instancia podemos ver que debemos ingresar unos datos preliminares o iniciales también. Entonces, ¿qué es importante? Vamos a hacer este video con un ejemplo muy práctico para entenderlo mucho más fácil. Entonces, para este ejemplo tenemos una cercha de 3 elementos con un asentamiento inicial y también tenemos diferentes cargas puntuales externas aplicadas a la estructura en sus diferentes apoyos. Entonces, ¿qué es importante como recomendación? Y es que debemos escribir o extraer los datos iniciales de cada elemento y los preliminares en general. ¿A qué me refiero? En que sería bueno analizar cada elemento y constituir cada uno de sus datos como módulo de elasticidad, área, ángulo, longitud y bueno, etcétera, que ya la vamos a empezar a ver a continuación. Entonces, los primeros datos preliminares son los números de elementos, entonces vamos a mirar acá cuántos elementos hay. En este caso tenemos 3 elementos, entonces vamos a escribir 3 elementos. Grados de libertad libres, en este caso es muy importante la enumeración de los grados de libertad. Entonces recordemos que para enumerar primero debemos hacer enumerar de nuevo los grados de libertad que son totalmente libres, es decir, que tenemos unos desplazamientos de acuerdo al apoyo que se presenta, si no hay apoyo. Entonces, en este caso, como podemos observar, primero se enumeraron acá 1 y 2 en estos apoyos porque son un rodillo, es decir, que permite un desplazamiento horizontal. Entonces, estos son los únicos grados de libertad libres que hay desplazamiento en esta estructura. Ya el resto, como podemos ver, no hay un movimiento, no hay un desplazamiento porque son restringidos por el apoyo que existe en cada uno de los nodos, por decirlo así. Entonces, grados de libertad libres, sabemos que hay dos, y en grados de libertad totales, es decir, el número total de grados de libertad que hay en la estructura. En este caso tenemos pues 6. Y ya apenas ingresemos estos datos, podemos darle en empezar. Ya podemos observar que se nos dio acceso a un apartado para ingresar los datos iniciales de cada elemento, como el área, módulo, elasticidad, ángulo, longitud y el orden de los grados de libertad. Entonces, por eso es importante extraer estos datos como primera instancia para ya luego que solo sea extraerlos. Entonces, tenemos que el área del elemento 1 es 0.001. Aquí es clave también fijarse en las unidades por si de pronto tenemos un área en otras unidades para hacer la conversión correspondiente. Tenemos el módulo de elasticidad, entonces vamos a escribirlo. El ángulo también es importante tener en cuenta cómo se extrae, cómo se calcula el ángulo de inclinación, es súper clave en ello. Sin embargo, estos datos son muy sencillos de calcular, son muy básicos para extraerlos. Pero ahora yo quiero hacer énfasis en un apartado muy clave y es aquí ingresar los datos de los grados de libertad en orden. Entonces tenemos acá un GDL, corresponde al grado de libertad inicial horizontal, luego inicial vertical, final horizontal y final vertical. Entonces vamos a hacer un ejemplo con el elemento 1. Vemos aquí que el elemento 1 hay una dirección, una flecha que indica la dirección en el cual también está el ángulo de inclinación. Entonces podemos ver que el nodo de aquí arriba, el superior izquierdo, inicialmente estaba aquí abajo e hizo este movimiento tal cual lo indica la flecha. Es decir que acá en donde está aplicada la carga de 90 kN aquí abajo, ese es digamos, el nodo neutro, el que se quedó estático allí y con base a él se hizo pues la rotación, la inclinación del ángulo. Entonces se supone que ahí es el inicial, el nodo inicial, y el final es el de aquí arriba. Entonces, ¿cómo se ingresan los datos de estos grados de libertad? En el orden correspondiente, que sabemos que es primero el horizontal y luego el vertical. Entonces, grado de libertad inicial horizontal tenemos que es el 1
y luego tenemos que es el 3, el vertical. Lo mismo el final, en el final sería el 4 y luego el 5. Y eso es todo. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento por los demás elementos. Listo, ahora aquí tenemos un apartado que se llama vectores, en el cual tenemos dos vectores por ingresar, el de cargas puntuales, el vector de cargas puntuales y el vector de asentamientos. Bueno, ahora, el primero de cargas puntuales es aquellas cargas externas aplicadas que vemos aquí en la estructura en los apoyos, una de 100 kN, de 90, etc. Entonces, lo principal es que vamos a enumerar del 1 al número total de grados de libertad que hay, que en este caso observamos que son 6. Entonces vamos a escribir 1, 2, 3, 4, 5, 6. En este caso aparece F3, F4, porque estos grados de libertad son los restringidos. Es decir, que en estos grados de libertad hay reacciones. Al enumerar los grados de libertad del 1 al número total, vamos a escribir al frente la carga o la carga puntual externa aplicada de acuerdo a la dirección que va. Entonces en el 1 vemos que el grado de libertad 1 positivo es hacia la derecha, entonces como hay una carga puntual externa de 80 kN aplicado hacia el lado contrario, al izquierdo, se coloca en negativo. Y lo mismo vamos a hacer para los demás. Entonces, ya luego de tener esto escrito en orden, vamos ahora a escribirlos aquí en este apartado. Entonces, ¿cómo los escribimos? Los escribimos en ese mismo orden, entonces sería menos 80, coma. Entonces vamos a escribir en este orden separado por comas, 0, menos 90, 0, 100 y menos 50. ¿Listo? Entonces deben haber 6 valores porque son 6 grados de libertad. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora, si el elemento estructural o la estructura en general, esta cercha, cuenta con un asentamiento inicial, entonces debemos habilitar la opción del vector de asentamiento dando clic aquí. ¿Y qué vamos a hacer? Lo mismo que como fueran las cargas puntuales. Entonces vamos a organizar del 1 al 6 y vamos a escribir de acuerdo al grado de libertad donde está el asentamiento. En este caso vemos que el asentamiento está en el grado de libertad 3 o un desplazamiento inicial. Entonces de menos 0.002 metros, porque en este caso si nos damos cuenta aquí nos lo dieron que es de 2 milímetros. Entonces debemos hacer la conversión, debe ser en metros. Y lo escribimos tal cual, entonces 0, menos 0.002, 0, 0 y 0. Entonces debemos tener 6 valores, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ya luego le damos en calcular. Luego de calcular todo el elemento estructural o toda la estructura en general, pues ya tenemos diferentes tipos de resultados. Tenemos lo que son resultados de los elementos y desplazamiento y reacciones, que digamos que son los resultados principales del ejercicio. Entonces tenemos, por ejemplo, en este caso, aquí tenemos los grados de libertad en orden que ingresamos al inicio, los desplazamientos en cada grado de libertad, la fuerza global, pero y está también la fuerza local, que es la que nos interesa, es decir, la fuerza final con la que terminó esta estructura. Entonces tenemos de 145.60 kN en el grado de libertad 1 y de menos 145.60 kN en el grado de libertad 4. Ahora, aquí hay una ayuda importante que es saber cómo está trabajando cada elemento. Entonces aquí sabemos que dice compresión, por acá dice tracción, acá dice compresión. Entonces si llevamos el cursor hacia la palabra o hacia el icono de información, pues allí observamos una representación gráfica de cómo se está comportando el elemento. En este caso, como es compresión, entonces allí el elemento se está como aplastando, o sí, por decirlo así, y en el otro caso se está estirando. Y allí podemos ver pues los resultados de los elementos. Ahora también podemos observar los desplazamientos en cada uno de los grados de libertad en metros. Entonces digamos que el grado de libertad 1 se desplazó menos 0.0404 metros. Ya sabemos, podemos hacer la conversión a centímetros o milímetros. Y lo mismo las reacciones también en los grados de libertad correspondientes. Tenemos 3 opciones más de resultados que son opcionales para corroborar si nuestros procedimientos realizados, nuestros cálculos realizados manualmente fueron correctos. Entonces podemos ver las matrices de rigidez, cálculo cada uno de sus valores. Podemos ver las matrices de transformación también.
Y finalmente la matriz general con sus submatrices KA, KAB, como en el procedimiento, y la KA invertida. ¿Por qué hay unos valores en cero? Porque el valor del, o puede ser cero, o el valor es muy pequeño y el aplicativo redondea a 4 valores. Entonces es importante tener eso muy en cuenta. Ya por último, lo que hacemos es ir al apartado, y si ya queremos calcular otro caso de estudio u otro ejercicio, pues lo único que hacemos es dar scroll hacia arriba y vamos a dar en limpiar todo. Y listo, podemos ingresar datos nuevos. Y eso es todo.